La flota clandestina de Vladimir Putin ha estado viajando por todo el mundo asegurando que las arcas del Kremlin se llenen constantemente con dinero obtenido ilegalmente. Actualmente Ucrania está tomando medidas para abordar el problema. Soldados ucranianos ocultos en una base secreta en el Mediterráneo persiguen los buques sigilosos de Putin. La noticia ha causado gran conmoción en Rusia, y Putin no puede evitar lo que está por suceder, ya que Ucrania colabora con otra nación para eliminar este último recurso de supervivencia. Ya se nos había advertido de que algo similar iba a ocurrir. Alrededor del 19 de diciembre de 2025, Ucrania logró lanzar con éxito su primer ataque contra un petrolero perteneciente a la flota clandestina rusa en el mar Mediterráneo. Se produjo una colisión en aguas internacionales a medio camino entre Malta y Grecia, en la que se vio involucrado el Kendil, que enarbolaba la bandera del Sultanato de Omán. El gobierno ucraniano se atribuyó con orgullo la responsabilidad de la operación. Mediante un vídeo publicado en Internet, el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, anunció al mundo entero que había atacado con éxito un buque de la flota clandestina rusa que navegaba a más de 2.000 kilómetros o 1.240 millas de las fronteras de Ucrania. Tras el ataque, el SBU declaró que Rusia había utilizado este buque para eludir las sanciones y obtener fondos para financiar la guerra contra Ucrania. Añadió que, por lo tanto, se trataba de un objetivo totalmente legítimo para el SBU, tanto desde la perspectiva del derecho internacional como de las normas y costumbres de la guerra. El adversario debe ser consciente de que Ucrania no retrocederá y lo atacará donde quiera que se encuentre en el mundo, independientemente de su ubicación. Es un peligro aterrador. Además, pocos meses después del ataque inicial, Ucrania llevó a cabo un segundo ataque contra un petrolero perteneciente a una flota clandestina en el mar Mediterráneo. Mientras aún se debatía cómo los drones ucranianos pudieron haber recorrido una distancia tan grande para atacar al Kendil, el Arctic Metagas, un buque de transporte de gas natural licuado GNL, fue atacado en el Mediterráneo. Este ataque generó críticas ya que el barco transportaba 60.000 toneladas de GNL, todas procedentes de Rusia. 9 gobiernos de la Unión Europea, liderados por Italia, han manifestado su desaprobación del ataque debido a las posibles consecuencias ambientales. El Fondo Mundial para la Naturaleza WWF ha expresado su preocupación por la catástrofe ecológica que podría producirse en caso de que el barco se hundiera. El ataque al Kendil fue distinto. El primer barco estaba vacío. El Arctic Metagas ha alcanzado su capacidad máxima. Además, el Arctic Metagas permanece varado en este preciso momento. Según un informe publicado por Euronews el 4 de abril, el Arctic Metagas habría sido atacado mientras se dirigía a un puerto en Egipto. Tras el incidente, la tripulación fue evacuada inmediatamente por las autoridades de Malta, antes de que el buque zarpara sin rumbo hacia Libia. A principios de abril, las autoridades libias intentaron remolcarlo. Se rompió la cuerda que sujetaba al petrolero ruso que estaba siendo remolcado a la costa. Tras flotar de nuevo en alta mar, el Arctic Metagas regresó. Aún transportaba 60.000 toneladas de GNL. En ese momento, Rusia comenzó a mostrarse muy recelosa. A diferencia del Kendil, Ucrania aún no había confirmado que llevaría a cabo un ataque contra el Arctic Metagas. Sin embargo, Rusia creía que solo había un posible responsable. Además, había mucho más. Rusia afirmó que Ucrania no estaba lanzando sus drones desde su territorio para atacar submarinos de la flota de la sombra en el Mediterráneo. Se estaba ofreciendo ayuda a quienes la necesitaban. Además, Libia, que recientemente había fracasado en su intento de remolcar el Arctic Metagas a un lugar seguro, era quien prestaba asistencia. Rusia protestó enérgicamente por el ataque ucraniano al Arctic Metagas con drones marinos no tripulados lanzados desde la costa libia. Durante su aparición en la televisión estatal rusa, el propio Vladimir Putin condenó el ataque como un atentado terrorista. En el transcurso de su intervención mencionó que no era la primera vez que ocurría algo así. Otras personas en Rusia, incluido el Ministerio de Transportes,
profirieron amenazas afirmando que la Unión Europea estaba involucrada en todo lo que sucedía. Parecía que Rusia intentaba culpar a todo aquel que se le ocurría, para determinar cuál de estas opciones sería aceptada. Pero era correcta en un punto. Es cierto que Ucrania lanzó un ataque contra el metagas ártico desde Libia. Además, esto abre la puerta a un nuevo conflicto indirecto potencialmente explosivo, que resultará en la expansión del territorio ucraniano hacia África por primera vez en más de 4 años desde que Putin inició su invasión. Una escalada de esta magnitud es algo que no habíamos presenciado en el transcurso de la guerra. Además, profundizaremos en los orígenes de esta guerra indirecta y sus implicaciones en las siguientes secciones. En primer lugar, la confirmación de las actividades encubiertas de Ucrania en Libia provino de Radio France Internationale, conocida como RFI. RFI es la cadena mundial de noticias radiofónicas en Francia, propiedad del gobierno francés. Con la firma de un acuerdo entre los gobiernos de Kiev y Trípoli, RFI afirma que Ucrania ha mantenido una presencia en Libia desde al menos noviembre de 2025. Esto está de acuerdo con el acuerdo. Es realmente importante. Esto es solo el comienzo. Según 2 fuentes libias que hablaron con RFI Ucrania, está aprovechando al máximo el acuerdo alcanzado. De acuerdo con los términos del acuerdo, más de 200 oficiales y profesionales militares ucranianos han sido enviados a Libia. Estos soldados se encuentran desplegados en 3 bases, una de ellas la Academia de la Fuerza Aérea en Misrata, Libia. Además, el Centro de Inteligencia del Reino Unido y el Comando África de Estados Unidos tienen su sede en estas instalaciones junto con las Fuerzas Armadas italianas y turcas. No es de extrañar que Rusia esté aterrorizada. La sola presencia de Ucrania en estas instalaciones sugiere la posibilidad de una mayor cooperación entre el país y varios de sus aliados internacionales. ¿Quién sabe qué tipo de información proporciona el Centro de Inteligencia del Reino Unido al gobierno ucraniano? ¿Podría haber proporcionado estas instalaciones los recursos que Ucrania necesitaba para llevar a cabo con éxito el ataque con metagas ártico? ¿Está proporcionando a Ucrania información que pueda usar para combatir a Rusia en su propio territorio? Nadie puede responder a ninguna de estas preguntas. No me cabe duda de que Putin y sus colaboradores están investigando el asunto. Vladimir Putin, por otro lado, estará aún más preocupado por la segunda base. Según RFI, también hay expertos ucranianos destinados en una base con sede en Zawiya. Esta instalación militar se encuentra a unos 50 kilómetros al norte de Trípoli y está equipada con capacidades para el lanzamiento de drones navales y terrestres. Ya empieza a perfilarse la situación. Existía la posibilidad de que la información de inteligencia de la instalación de Misrata se hubiera transmitido a los operadores de drones en Zawiya, Ucrania. Es posible que estos operadores dispararan desde esa base los drones navales responsables de la desactivación del metagas ártico. Una vez más, todo esto se basa en suposiciones. Ucrania mantiene un hermetismo absoluto sobre el tema. Además, actualmente se está construyendo una tercera base. Tras recibir permiso del gobierno libio para visitar una zona costera, las fuerzas ucranianas han estado trabajando diligentemente para convertirla en una base militar desde que se les concedió el acceso. Según informes de RFI Ucrania, ya ha instalado sistemas de antenas y pistas de aterrizaje en la zona, lo que ha reforzado sus defensas. No es difícil comprender el propósito de estos recursos. Es posible que Ucrania utilice las antenas para vigilar los buques que navegan dentro del alcance de Libia, y las pistas de aterrizaje podrían usarse para lanzar drones y atacar dichos buques, si se descubre que forman parte de la flota encubierta rusa. Volvamos al ataque relacionado con el metagas del Ártico. En cuanto a la forma en que se llevó a cabo este ataque, hubo indicios que llevaron a Rusia a sospechar que Libia estaba involucrada en la operación. Según el PAI, el dron naval responsable del ataque contra el buque de la flota de la sombra rusa, tenía un alcance de aproximadamente 800 kilómetros 500 millas y podía transportar hasta 300 kilogramos, un poco más de 660 libras de explosivos. Para cualquiera que siguiera de cerca la situación, quedó claro de inmediato que este dron
no pudo haber sido lanzado desde territorio ucraniano. Los objetivos que Ucrania ha estado atacando en el Mediterráneo se encuentran a miles de kilómetros de su ubicación original. Además, el PAI plantea la hipótesis de que profesionales ucranianos que actualmente operan en Libia podrían ser personal de la Flota de la Sombra, la Unidad de Servicios Especiales SBU responsable del funcionamiento del dron ucraniano Seabavi, o la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, que emplea el dron naval Magura, podrían ser las responsables. Es posible que cualquiera de estas dos armas haya impactado el metagas del Ártico. La flota clandestina rusa se verá gravemente afectada por todo esto. Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la flota clandestina de Putin, que frecuentemente enarbola banderas de otros países para ocultar su verdadera propiedad, genera ingresos anuales estimados entre 80 y 7.000 y 100.000 millones de dólares. Según el centro, esta cifra es igual o superior a la ayuda militar que Ucrania ha recibido desde el inicio de la invasión de Putin. Esta flota secreta es la única esperanza de supervivencia de Putin. Mientras el país lucha por hacer frente a la constricción económica que supuestamente le imponen las sanciones occidentales, es el único elemento que mantiene el flujo de dinero hacia Rusia procedente del petróleo y el gas. Si Ucrania ahora puede atacar los buques de la flota clandestina que se acercan demasiado a Libia, una parte significativa del mar Mediterráneo quedará bloqueada para los buques rusos de dudosa reputación. Esto se debe a que Ucrania ahora tiene la capacidad de atacar a los buques de la flota clandestina. La dificultad que enfrenta Rusia para acceder a los compradores africanos de petróleo y gas está aumentando. Los petroleros rusos, que ya son bastante antiguos, deben recorrer mayores distancias para llegar al destino que Putin les exige. Esto no hace más que incrementar el desgaste y la tensión a la que ya están sometidos los barcos, que en muchos casos ni siquiera deberían estar navegando. Además, cuanto más tiempo permanezcan esos barcos en el Océano Mayor, será la probabilidad de que sean interceptados por las entidades que imponen sanciones, o por la propia Ucrania. La flota clandestina rusa se ha convertido en un objetivo en el radar. Se está ejerciendo presión sobre una línea de suministro vital para Rusia. Al mismo tiempo que Ucrania trabaja para localizar los buques rusos desde sus bases secretas en el Mediterráneo, un problema aún más importante se gesta bajo la superficie. A pesar de la impresión que pueda dar todo esto, Libia no es el aliado confiable de Ucrania que aparenta ser. Libia se está convirtiendo en el escenario de una guerra indirecta, que provocará que el conflicto en Ucrania se extienda mucho más allá de las fronteras entre Ucrania y Rusia. Esto se debe a que Libia es una nación desgarrada por luchas políticas internas y disputas por el poder. Esto cambia por completo el panorama. Y para que lo sepan, esta es la razón por la que presentamos el espectáculo militar para ilustrar cómo se mueve realmente el poder. Suscríbanse al canal si les resulta útil para no perderse nuestro video más reciente. Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania en febrero de 2022, Libia ha sido una situación difícil de manejar. Libia albergaba mercenarios sirios antes de la invasión, 300 de ellos estacionados en la ciudad de Bengasi. Libia ya sufría inestabilidad regional antes del ataque. La presencia de mercenarios sirios en Libia indicaba que Rusia intentaba extender su influencia en el corazón del país, dado que Rusia y Siria mantenían relaciones previas a la caída del dictador sirio Bashar al-Assad. Este hecho demostraba la expansión de la influencia rusa, la cual además estaba teniendo éxito. Es bien sabido que el grupo Wagner, una notoria organización mercenaria rusa, había combatido junto a Khalifa Haftar, líder del Ejército Nacional Libio, y fue responsable del asedio de Trípoli en 2019 y 2020. A pesar de su nombre, Ejército Nacional Libio, no se trata de una rama oficial del gobierno libio. Es una organización paramilitar que agrupa a diversas unidades militares y milicias con el objetivo de arrebatar el control de Libia al gobierno que ostenta oficialmente el poder. Putin se regocijó con esta lucha por el poder. Libia experimentaba una creciente inestabilidad como resultado del conflicto entre el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido internacionalmente como el gobierno oficial de Libia,
y el Gobierno de Estabilidad Nacional apoyado por Haftar y respaldado indirectamente por Rusia. Antes de la invasión de Ucrania, Vladimir Putin intentaba replicar su estrategia anterior en muchos otros países, sembrar el descontento y apoyar a grupos afines que pudieran aumentar la influencia rusa en África. Este es un método directo. Si la ayuda rusa fue crucial para el ascenso de Haftar al poder, el general seguirá en deuda con Rusia. Rusia podría empezar a utilizar Libia como base para extender su influencia más allá de su territorio. Si a cambio obtuviera petróleo y gas, recursos que posee, Libia también podría proporcionarle esos recursos a Rusia. En la actualidad, Ucrania coopera con el gobierno libio. Este es otro ejemplo de cómo Putin ha propiciado una situación que no habría sido posible sin la invasión de Ucrania. Su afán por recuperar Ucrania como miembro de una especie de unión neosoviética lo ha cegado, y como resultado Rusia está perdiendo el poder que buscaba obtener en Libia. Rusia no ve con buenos ojos el desarrollo de una guerra indirecta. El 8 de abril, la agencia de noticias rusa TASS informó sobre las declaraciones de María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Zakharova no paró de hablar de cómo las actividades de Ucrania en Libia ponen en peligro la región mediterránea, convirtiéndola en una zona de conflicto. Según Zakharova, el gobierno ucraniano ha enviado una unidad a la que denomina Grupo 13 a la región mediterránea. Este grupo utiliza un buque de carga seca para vigilar los petroleros de la flota clandestina tanto en el Mar Negro como en el Mediterráneo. Zakharova sugirió que el buque en cuestión podría haber participado en el ataque contra el gas metanfetamina ártico. Según Zakharova, el petrolero supuestamente tiene la intención de lanzar drones marítimos en cualquier momento. Zakharova condenó a la comunidad internacional por no hacer nada para impedir que Ucrania opere este buque, lo que parece implicar que Libia es ahora cómplice, al permitir que Ucrania opere este petrolero. Rusia ha demostrado una vez más su hipocresía. Ha pasado años intentando establecer su propia influencia en Libia, y ahora critica a Ucrania por hacer lo mismo, aunque con un enfoque algo más efectivo. Rusia expresa su descontento por lo que considera una violación del derecho internacional al lanzar ataques contra buques civiles, pero omite reconocer que estos buques forman parte de una flota clandestina que existe exclusivamente para servir a los objetivos militares de Putin. Lo más importante que se desprende de todo esto es que Rusia está sumamente preocupada por el hecho de que Ucrania haya logrado revertir la situación en Libia, lo que a su vez le otorga influencia tanto en el Mediterráneo como en África. Como consecuencia de todo esto, algunos expresan su preocupación por la posible aparición de un conflicto en una zona gris. Según un artículo publicado en el Times of Israel por Amin Ayub, investigador del Middle East Forum, el hecho de que Ucrania esté llevando a cabo operaciones frente a las costas de Libia no es una coincidencia. En concreto, Ayub afirma que esta transformación tiene como objetivo establecer una base de operaciones avanzada en preparación para el inicio de una guerra europea que se librará en suelo árabe. Este cambio es deliberado. Ante la percepción de que Putin está perdiendo influencia en Libia, los recursos petroleros y gasísticos del país se vuelven vulnerables a los ataques rusos. Se ha argumentado que el Mediterráneo podría convertirse en un foco de violencia, lo que, de ocurrir, provocaría un gran caos en los mercados energéticos ya afectados por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ayub sostiene que la soberanía de Libia se trata actualmente como si fuera una garantía negociable, y afirma que las Naciones Unidas deberían someter a toda influencia militar extranjera en el país, ya sea rusa, ucraniana o turca, a un mandato claro. Es muy improbable que este mandato se emita pronto. Sin embargo, la situación actual en Libia es un polvorín a punto de estallar. Putin aún no está dispuesto a renunciar a su influencia en Libia, y las bases militares secretas que Ucrania mantiene en el país son ahora cruciales para la lucha contra la flota encubierta rusa. Rusia ya ha intentado girar en torno a Libia tras el colapso del régimen sirio, que anteriormente había proporcionado a Putin influencia en Oriente Medio. Apenas han transcurrido unas semanas desde la caída de Assad, pero Rusia ya ha comenzado el proceso de reubicación de soldados
y equipo en Libia para enero de 2025. Casi al mismo tiempo, las potencias occidentales cortejaban a miembros de la familia de Haftar, lo que demostraba que incluso se estaban formando escisiones en lo que debería haber sido el círculo íntimo de los generales, apoyados por Rusia. Además, Libia ofrece a Rusia la oportunidad de perjudicar a sus adversarios mediante el uso de estrategias híbridas. Teología de la migración forzada. Para 2025, cuando envió una delegación para reunirse con Haftar, la Unión Europea ya había caído en una trampa tendida deliberadamente por Putin. Se trata de un caudillo cuyas pretensiones sobre Libia son consideradas ilegítimas por la comunidad internacional. Mediante su acercamiento a él, la Unión Europea ha legitimado a un Estado en rápida expansión que cuenta con el respaldo de Putin. En la situación de Libia, Rusia ha adoptado una estrategia a largo plazo. Para corregir el desequilibrio generado por las acciones de Putin, la administración oficial del país busca ahora la ayuda de Ucrania. Según fuentes del Kyiv Independent, el acuerdo que el gobierno libio firmó con Ucrania en octubre de 2025 ha logrado más que simplemente permitir a Ucrania establecer operaciones comerciales en varias bases libias. Existe comunicación entre tropas ucranianas y libias en el cuartel general de la 111ª Brigada de las Fuerzas Armadas libias. El acuerdo que permite a Ucrania desplegar fuerzas no solo beneficia a Ucrania, sino también al gobierno de Libia. Según la fuente, se le ha prometido recibir capacitación en el manejo de drones, así como inversión en la industria petrolera libia, y la garantía de futuros suministros militares de Ucrania a Libia una vez finalizado el conflicto con Rusia. En esta situación, Libia no juega a dos bandas. El país manifiesta dos posturas distintas, ambas al borde del choque. Se dice que Haftar ostenta un poder sin trono y, según The Guardian, ha estado utilizando la costa libia para trasladar a miles de migrantes a territorio europeo, posiblemente a instancias de Putin. Libia también es un punto estratégico que Rusia aprovecha para suministrar armamento a Sudán, país que sufre disturbios civiles que generan el tipo de caos del que Putin se beneficia. The Guardian informa que quien controle Libia tendrá una influencia política significativa sobre Europa. En este momento, Rusia y Ucrania se encuentran inmersas en una lucha por el poder. Por un lado está un caudillo apoyado por Putin que intenta hacerse con el poder de forma independiente. Por otro lado, el gobierno oficial de Libia presta asistencia a Ucrania a cambio de conocimientos tecnológicos y armamento militar. Es posible que los ataques a buques de la flota secreta rusa en el Mediterráneo hayan acaparado toda la atención mediática. Sin embargo, tras esos ataques se esconden operaciones encubiertas, acuerdos secretos y una guerra indirecta que se gesta y que podría extenderse por África y la región mediterránea, mientras Rusia y Ucrania se disputan el control de Libia. Se vislumbra un conflicto a escala global. Al final, Libia podría convertirse en el factor determinante. Además, a Putin le preocupan otros asuntos además de Libia. En otras partes del mundo, especialmente en Europa del Este, la influencia de Ucrania sigue expandiéndose. Bulgaria y otros estados de Europa del Este están enviando señales de estar dispuestos a contrarrestar a Putin, uniéndose a Ucrania. Esto ocurre en un momento en que Rusia intenta librar una guerra indirecta. Puedes obtener más información viendo nuestro video y si te gustó, suscríbete al programa militar para estar siempre al tanto de las últimas novedades del conflicto en Ucrania. Y como siempre, gracias por ver.